Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da de traerles el mensaje de esta noche. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos tiene con vida, nos tiene contentos, felices, ¿va? Porque eso es lo importante. El tener paz en nuestros corazones es lo mejor que hay. Entonces, vamos a dar comienzo a este mensaje y yendo al libro de Romanos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 3 al 8. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3 al 8. Sí lo tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche, Padre. Abre, Padre Santo, nuestros corazones. Abre, Padre Santo, nuestras mentes. Que nuestro ser, Padre poderoso, esté dispuesto, Dios eterno, a recibir tu palabra, Dios mío, a guardarnos para ti, Padre poderoso. Tu venida está cerca, Señor, y es lo que más queremos, Señor, del cielo, porque las cosas se están poniendo difíciles para el hombre, Padre. Solo el hombre fuerte, Señor amado, quiere tener toda autoridad, Señor del cielo, sobre toda aquella persona, Señor amado, que vive humillada delante de ti, Padre. Ya estamos haciendo estorbo en este mundo y no saben que los estorbos son ellos, pero seas tú, Padre Santo, obrando en cada uno, Padre. Y abre sus corazones también, Señor amado. Pero de nosotros, Padre Santo, te doy gracias porque estamos aquí esta noche. Bendito y amoroso Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre poderoso. Seas tú hablando en esta noche. Amén. Amén. Puedes sentarse. Amén. Vamos a leer otra vez el capítulo 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está hablando en este pasaje que no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque sabe que Jesucristo en cierta ocasión dijo: siervos inútiles sois. O sea que nosotros nunca vamos a nivelar con Dios por todo lo que Él hace. Siempre vamos a estar abajo, hermanos. Solamente el tener fe y el creer en Él es el que nos hace estar a un nivel que no es que nos hace, sino que Dios nos pone a ese nivel. Porque Él nos ama, Él nos cuida. Y por esa razón dice que no se le contará por salario, sino por deuda. Porque todavía le quedamos debiendo. Hagamos lo que hagamos, todavía le quedamos debiendo. Amén. Así es, amén. Pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto, hermanos, lo escribió el rey David en el Salmo 32, porque él, acabando de pecar con Betsabé, y después él hizo el tremendo pecado, además de uno, se montó el otro encima, mandando a matar al esposo de ella, ¿verdad? A Urías. Todos sabemos esto. Entonces, la Biblia en los estudios, bueno, la Biblia no, sino los estudios, cuando uno las historias pues de esos tiempos, nos relatan de que David este hombre se angustió tanto cuando cometió ese acto, que él dijo: no, aquí de esta ya no salgo, Dios me va a matar. Y él estaba seguro, pues cuando Natán llegó y le habló del mensaje que Dios le mandaba, él no hallaba ni qué hacer. Se sintió culpable y se humilló. Bueno, David era una persona que hacía las cosas pero se humillaba pronto, o sea, reconocía sus errores. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, los cristianos, deberíamos de tener también a estas alturas, sabiendo que somos cristianos. Reconocer nuestros errores, reconocer que Dios es poderoso y grande y que sin la ayuda de Él no podemos hacer nada, porque ninguna dirección que a nosotros nos venga en nuestro pensamiento es correcta si no está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, él creía esto, y por eso fue que en el Salmo 32 escribió estas palabras: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. O sea, cubrió todo con el perdón con el perdón que Dios le dio. Le cubrió todo lo que había hecho. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón, dice que nuestros pecados serán echados al fondo del mar. Allá en el libro de los Salmos 112 parece que hay una escritura que dice: tus pecados serán enviados hasta el oeste, dice. Tan lejos estarán, dice, que no te acordarás de ellos. Aleluya. Es muy hermoso, hermanos, y nosotros a veces creemos que el poder de Dios o el amor de Dios es cualquier amor, como que algo tan simple, y a veces nos creemos nosotros que tenemos más amor que Él. Pero al leer las Escrituras, al estar nosotros apegados a la palabra de Dios, que la verdad que por mucho que sepamos, de todos modos delante de Él no sabemos nada. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, pues nosotros, como dice el libro de Corintios 13, venimos a hacer cualquier metal que resuena, hace ruido y nada más, dice. Acerca del amor, ¿verdad? Y acerca de todo lo que tengamos en nuestra mente. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros, hermano. Y nos damos cuenta también que como Dios nos habla a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, y nos dice cosas a consecuencia del pecado, lo que podemos padecer, lo que podemos ser, lo que podemos hacer, o lo que nos puede pasar también. Pero nosotros hacemos caso omiso, hermanos. Creemos nosotros que tal vez el pecado es una cosa pasajera, una cosa simple, que Dios la va a perdonar porque de todo modo yo soy cristiano, yo sé que Él me perdona. E incluso nos olvidamos de pedirle perdón. Nosotros tenemos que pedirle al Señor noche a noche. Amén. Todas las noches decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Amén. Porque nosotros, con el hecho de no hablar malas palabras o no andar viendo con nuestros ojos lo que no debemos ver, si así fuera, de todos modos tenemos que pedirle perdón. De todos modos tenemos que decirle que nos perdone, porque esto es algo, hermanos. El pecado, le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Entonces el pecado para nosotros, ahí anda detrás de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, entonces con el conocimiento sabemos que es malo, pero con la sabiduría entendemos que no hay que hacerlo.
porque Dios se enoja, Dios nos castiga, hermano. Entonces, ¿qué hizo el diablo cuando? Porque en esos tiempos, hermano, hubieron gentes íntegras delante de Dios, gentes que dieron la vida por Cristo, y no les importó. Tenemos a Esteban, tenemos, bueno, a todos, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. A ellos Dios mismo les anunció que los iba a matar, qué fecha les iba a llegar la muerte, y ellos ni se afligieron, ellos no dijeron nada, ellos más bien se alegraron. El apóstol Pablo lo repite ahí en sus cartas. Y el diablo vino y empezó a tratar con el hombre a modo de que pecara por medio de la mujer. Cuando Eva le dio de comer del fruto prohibido a Adán. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. A ver qué nos dice aquí. Génesis capítulo 1 versículo 26. Gloria a Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero esto solamente Adán lo consiguió, de señorearse en todos los animales, porque Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales. Según dice la ciencia, son unos 32 millones de especies en la tierra, y él le puso nombre a cada uno sin equivocarse, y así se llaman hasta hoy día. Pero por haber cometido ese pecado tan grave que le causó huir del huerto, entonces el diablo de ahí se agarró para seguirlo haciendo con el hombre, porque el diablo no quería que esas virtudes que Dios le dio al hombre, esos privilegios que Dios le dio al hombre, cuando dijo hagamos al hombre hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La semejanza es, hermanos, por si no lo saben, si lo saben, bendito Dios, la semejanza es, el diablo no tiene semejanza. El diablo no puede movilizarse, como le dijera yo. No tengo ni idea, pero ¿cómo le dijera? Meterse en los pensamientos del hombre, pues, e inculcarlo para agredir a otra persona, ya sea con palabras o con hechos. Eso es una semejanza. El diablo usa a la persona. Y por esa razón, cuando hay personas que cuando uno predica y no les gusta la forma de predicar, es porque los demonios que andan dentro han prestado su semejanza a los demonios, al diablo, y por eso los demonios entran, y así es como se manifiesta el diablo. Eso se llama semejanza. Eso es lo que estudié. Entonces, vino haciendo tantas cosas el diablo, y desde ese tiempo para acá ha venido haciendo lo mismo. Pero Dios, cuando dijo hagamos al hombre, le dio autoridad legal. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, conforme a la imagen y nuestra semejanza. Y mire, y para ser más directos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 29. Ahí vamos a ver algo tan real. Mateo 8, 29. Lo tiene, ¿verdad? Amén. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Los endemoniados gadarenos, de ellos estamos hablando. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que los demonios reconocieron a Jesús, se sujetaron a él. Y la Biblia nos dice también allá en Lucas
capítulo 10, versículo 19, dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. O sea que Jesucristo venía dándonos autoridad desde un principio, desde allá, hermanos. Venía dándonos autoridad porque cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Él ya nos había otorgado la autoridad para hacer muchísimas cosas. Nosotros estuviéramos a un nivel tan enorme, pero lamentablemente el diablo ha venido causando esa clase de cosas, porque David, cuando se creyó muerto, que Dios lo iba a matar por completo, lo iba a exterminar de la tierra, una mujer le hizo, bueno, ella no fue que lo sedujo, sino que él con sus ojos. ¿Por qué razón? Porque él no se fue a la batalla, no se fue a la guerra, él se quedó en su casa. Si él hubiera ido a la guerra, él no hubiera visto lo que vio. Pero el diablo tiene cosas, vamos a decir una coartada, vamos a decir como le queramos llamar, de que sabe las cosas que va a meternos de tropiezo a nosotros, y de acuerdo como andemos en el espíritu nosotros dentro, así es como vamos a percibir las cosas. Y sabe que si andamos en el espíritu no vamos a cometer tantas atrocidades como los hombres o la humanidad pues cometemos a cada rato, hermanos. A cada rato. Miren lo que dice Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Es al final, ¿verdad? (31:30) ya lo tengo. Ustedes también, ¿verdad? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces la Biblia nos da ciertas características acerca del hombre y acerca de la mujer también. Pero aquí está haciendo un auge a la mujer que tiene parte con Dios o que vive en el Espíritu para adorar a Dios. Pero tenemos aquel proverbio de 14:1. 14:1, vayamos ahí, Proverbios 14:1. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero leámoslo porque lo estamos transmitiendo y a veces la gente piensa que uno se lo inventa, tal vez por decir cosas que no debe, pero no. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. De esta mujer es la que estamos hablando hoy noche. Dios tiene el tropiezo, el diablo tiene el tropiezo para el hombre en la mujer en muchas ocasiones. No solo de eso, hay de muchas, pero la tentativa más tremenda del diablo es hacer al hombre llegar a esas condiciones. Entonces, de repente resulta la mujer mandando en la casa, que el hombre haga lo que él dice, no madrugando a hacerle la comida al hombre. Son cosas pues que a mí no me importa personalmente, pero lo estamos hablando porque estamos dando una enseñanza acerca de esto. No es cosa de que va a decir, ¿y por qué está criticando? ¿Y a usted qué le importa? No, estamos dando una aclaración acerca de lo que la Biblia habla de esta situación, de este asunto. Yo no estoy hablando generalizando mujeres, que todas son así. No. Estamos hablando, por eso estamos dando párrafos específicamente. Entonces, dice que el hombre debe de apartarse de esas mujeres, o más bien, el hombre nosotros como hombres debemos de buscar de Dios, y al tener a nuestra mujer, pues, no obligarla, sino
vivir en armonía los dos, para que Dios se agrade, para que Dios vea que las cosas están caminando como de veras es. Porque una mujer respeta al hombre sujetándose a él, no dándole órdenes para que haga tal cosa. Hombres que andan haciendo, que se creen machos, yo he visto allá afuera en la calle. Allá en la lavandería llegó un hombre, yo estaba lavando y me dijo que por qué había agarrado esa máquina. Le digo yo, porque estaba desocupada. Dijo, me sacan la ropa inmediatamente de ahí porque yo voy a lavar. Un señor bien fornido. Y en eso llega la mujer bien chiquitilla, así, mire, chiquita. Le dijo, ¿qué pasó aquí? Y ya ella se puso como a hablar entre los dientes, que ni sé qué dijo. Y me dijo ella, ¿qué le dijo este? Le dijo que sacara la ropa de ahí porque él va a lavar. Tú no eres dueño de aquí. Y lo agarra, le pegó una gran maltratada, hermanos. Lo trató como ella quiso. Bendito Dios, lo hizo a favor mío. Pero lo dañó como no tiene idea. Y el hombre, agachando la cabeza, se salió. ¡Ey! ¿Para dónde vas? Ven para acá, lava la ropa. Y pues ahí se quedó él haciendo. Y delante, mire, así estaba de gente. Entonces, tampoco quiero meterme tanto en este detalle porque ya ves, son cosas que se ven, las ve uno. Pero el hombre por mal quiere, hermano. Nosotros los hombres por mal queremos. A esas son las mujeres que nosotros apreciamos más. Porque ahorita para el mes del cariño que le llaman, el 14 de febrero, en esa calle por donde yo vivo, mariachis aquí de este lado de la calle, mariachis para aquel lado, flores por aquí, flores por allá, llevándole flores a las mujeres. Ahí el vecino, pobrecito también, pero le tenía mariachis y un gran ramo de flores enfrente de la mesa y cantando. Porque esta gente, ¿por qué no toma una decisión, hombre? En vez de llevarle flores, llevarle mariachi, ¿por qué no mejor le llevan la policía? Le llevan la policía con antimotines, hermano, y que les avienten bombas lacrimógenas para que las saquen donde están encuevadas. Esas mujeres no merecen eso, la verdad. Uno mira esas cosas y dice, pero ¿hasta dónde llega el hombre de menso, de veras? Mira que al menso por menso lo sacaron y lo llevaron y lo mataron. Sí, hombre. Gloria a Dios. A mí me hubiera gustado eso. Y casi se lo digo en la cara al hombre. Le dije a mi hermano, mira esta mujer cómo trata a este hombre y tan contento que le lleva mariachi. ¿Por qué no le trae la policía unos 10 carros ahí parqueados en fila? Y que se la lleven mañanas para que aprendan a respetar al hombre, hermano. Salmo 128, 1:4 dice, la mujer será como vid que lleva frutos alrededor de tu casa, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire qué bonito. ¿Por qué no vivir en armonía y hacer las cosas bien como Dios quiere? Es que así es la única manera, hermanos. Porque ¿qué persona no va a decir, miren, ese hombre sí, qué bendición la que tiene de Dios? Una mujer tan excelente, que cómo lo atiende, cómo lo ama, cómo lo respeta, cómo lo cuida. Porque levantarse de madrugada, darle la comida al hombre, o no solo de madrugada, también a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, dándole de comer, ahí atendiéndolo y cuántas cosas. Pero no sucede eso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque los hombres nos dejamos tan sencillos que vamos. Mire Sansón, un hombronazo fuerte, el más fuerte de la tierra. Lo acostó la mujer en sus piernas, le hizo piojitos Y ahí cayó. y soltó la sopa. Son. Tonto. Son.
Lo devanó, hermano. Lo devanó porque eso le costó la muerte. Pero él desobedeció. Alabanzas a Cristo. Vamos a tomar agua. No. Eso no es de Dios. Y Dios de arriba, mire, hermanos, yo me imagino que se queda viendo a todos esos que le llevaron mariachi a las mujeres. Pobrecitos, ¿cómo son de tontos estos? Haciéndolo yo a imagen y semejanza mía, miren qué fueron a caer. La Biblia dice en primera de Corintios 11:7 que el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre. Amén, así es. Los dos son gloria. Porque los dos se glorian, se gozan juntos. Por eso, siendo gloria de Dios el hombre, la mujer es gloria del hombre, entonces quiere decir que va a haber paz. Y eso no lo estamos hablando nosotros porque queremos. La Biblia lo está diciendo. Y nosotros, toda cosa que estemos nosotros hablando, apegado con lo que es la Biblia, Dios no retrocede. Nuestras palabras no caerán a tierra sin antes ser cumplidas. Pero el asunto es que tenemos muchas cosas, muchas escotillas abiertas en nuestro pensar, en nuestro cuerpo, puertas abiertas pues, de las cuales no resultan, hermano. La Biblia dice allá en Miqueas, capítulo 7, creo, versículo 5, dice: de la que duerme a tu lado, de esa cuídate. Cuídate de tu misma sombra, dice tú mismo. Pero está hablando de la mujer insensata, no está hablando de todas las mujeres. Amén. Porque como le digo, que la mujer sabia cuida, esa no deja caer, esa va a lo que va y esa no perdona, esa vive para cuidar a su esposo, para cuidar lo que es necesario para el bien de los dos, pues. Pero ahorita las mujeres solo tratan de ver qué calidad de hombre es, para sacarle, exprimirlo todo lo que tenga y después lo dejan. Si esa esponja lo exprime bien, saca todo el jugo. Sí, entonces tenemos que tener cuidado de eso. Una mujer por ahí vecina me dice a mí ahí: fíjese que yo voy a tal iglesia y yo soy de la intercesión, que cuando llega un predicador nosotros estamos intercediendo que este predicador no vaya a hablar cosas malas, y que estamos viendo que gente que llegue con mal carácter ahí cuidar del pastor y cuánta cosa aquí que allá y que no sé qué. Y me lo he venido diciendo varias veces, no sé si interesada en mí estaba, pero la verdad que ya tanto decirme lo mismo y lo mismo. Le dije yo, A ver si cae. ¿sí? Le dije yo, y usted, le dije yo, nunca la he visto yo con vestido, solo con pantalón. Me dijo: es que nuestro pastor nos dice, me dijo, que no tenemos que apegarnos nosotros a lo que la gente dice, porque eso de llegar con vestido a la iglesia es religiosidad. Y nosotros podemos llegar de la manera que nosotros queramos, él nos dice. Le dije yo, eso no es cierto. Usted también me ha hablado mucho de su pastor, le dije. ¿Y por qué? Le dije yo, lo que no conviene sí me lo está diciendo, y ahora lo que conviene, le dije yo, lo que a usted le conviene no me lo dice, hasta que yo se lo pregunto. No, le dije, así no es. Y se pegó una enojada esa señora y me dijo: no necesito más hablar con usted. Si estaba interesada, a mí no me interesa. Porque el asunto es que nosotros como hombres tenemos que ver qué clase de mujer se nos va a acercar. Porque uno ya quiere paz. Y que ya venga alguien a estarlo presionando a uno,
o a sufrir como otros están sufriendo. Mejor quédese solo como yo, dijo Pablo. Mejor solos. No, pero Dios tiene sus promesas y Él sabe. Nada más que nosotros primero tenemos que arreglar las cuentas primero con la persona y después ver de qué manera Dios nos va a dar la oportunidad. Pero no entrar en lleno, porque estas mujeres piensan que porque uno está solo, uno anda muriéndose. Eso no es así. Sí, así piensan, este está solo, luego va a caer. No, uno tiene un compromiso con Dios. Aleluya. Uno tiene un compromiso con Dios. Y ese compromiso es una lealtad que debemos de cuidar. Nosotros, no por una noche de placer, vamos a caer en un error grave. Que si Dios ya nos perdonó una vez, no quiere decir que Él nos va a seguir perdonando 2, 3, 4, la que sea. No. Porque no vaya a ser que en la segunda vayamos para el infierno. Amén. Y ese es el problema. Entonces, La tercera es la vencida. no. Dios guarde. Eso es un atentado en contra de la vida, hermano. Sí, y también la mujer debe de cuidarse de hombres, porque hay hombres que son bien zánganos también, que andan viendo qué consiguen, que andan viendo qué es lo que primero les cae. Y no, nosotros como cristianos debemos de cuidarnos en realidad. Amén. Que la mujer es una tentación, lo es, pero el asunto es que vamos a ver de la manera que uno anda en el momento. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja mucho que tenemos que andar en santidad, que el Espíritu Santo esté con nosotros. No andarse creyendo uno de gente mañosa, hermano. Entonces por eso la Biblia nos aconseja, y de la mujer, el Proverbios dice infinidad de cosas, muchísimo, cosas buenas y cosas malas, pero como les digo, no está hablando cosas buenas de las mujeres que son malas, ni también está hablando cosas malas de las mujeres que son buenas. Cada quien ahí va dando su retribución. Amén. Igual somos los hombres. Pero este asunto, hermanos, y Satanás, esa es la meta que lleva, como quien dice, decir a este ya, lo hice caer la primera vez, yo creo que la segunda, redondito, pero no. No. Fíjese, allá en 1 Corintios 7:32 dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor para cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Entonces, si vemos en la Biblia, hay muchos escritores aquí que nos hablan acerca de no pecar, de no cometer errores, hermano, porque esos errores son graves, son tremendos. Vivimos en una situación tan difícil, pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces quiere decir que Dios va en primer plano desde un principio hasta el fin. Nada más que nosotros tenemos que entender que el camino de Dios es firme, y si seguimos de la manera que Dios quiere, entonces nosotros vamos a tener un éxito hasta el final. Amén. Y no estoy hablando de que hasta que Cristo venga, porque ¿quién quita, hermanos? La muerte nos sorprende a medio camino, porque toda la gente dice, no, que lo que pasa es que Cristo nunca viene, todavía hay chance de hacer cualquier movidita por ahí. No, es la muerte la que nosotros tenemos que estar atentos, que si viene, va a sorprender, ni dónde, ni cuándo. ¿sí? Que si la muerte viene, nos sorprende, y eso va a ser tremendo, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar cuando estoy leyendo la Biblia, digo yo, porque oigo cosas que suceden de gente aquí que nos sorprendió la muerte haciendo trucos, como Ananías y Zafira, y cosas que pasaron durante el tiempo, hermanos. Mire, aquí tenemos un versículo que el cristiano, hermanos,
el cristiano tiene que andar firme siempre, tanto cuidarse aquí en la iglesia, como cuidarse en la calle, en su trabajo y en la casa. Porque vemos un versículo que dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero primero dice, su casa. Porque si gobierna su casa, dice, entonces podrá gobernar la casa de Dios. Bueno, nosotros cuando estamos adentro del Evangelio, o somos cristianos, nosotros estamos aquí adentro, estamos recibiendo palabra de Dios, nosotros no somos igual que los del mundo. Nosotros no podemos vivir de la manera que el mundo vive por el motivo de que nosotros estamos adentro. Adentro. A nosotros quien nos gobierna es Cristo. A nosotros quien nos da la tarea que debemos de hacer continuamente y a diario es Cristo. No son las leyes de la tierra. Las leyes de la tierra que vienen por ellos. No, Cristo mira por nosotros. Entonces nosotros estamos adentro. Y cuando digo estamos adentro, o cuando la Biblia dice estamos adentro, vamos a ver un ejemplo. Aquí como Dios, cuando sacó el pueblo de Egipto, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 7, para que me entienda más bien, ¿verdad? Podría decírselo de memoria porque lo tengo, pero mejor leámoslo como les repito, porque hay cosas que no se pueden entender y ya viéndolas, leyéndolas, pues entonces decimos, oh, sí es cierto. Dije, se me fue el internet, hermano. ¿Qué le dije? Éxodo 12. Éxodo 12, ¿verdad? Éxodo 12, 7. Bueno, gracias. Oiga bien cómo dice aquí. Está hablando de cuando sacó a Egipto, a Israel de Egipto, y da un consejo Dios. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Hasta ahí nada más. Los dinteles de la casa, los postes son esa cosa verde, esa otra, y el dintel es lo de arriba. Allá en aquellos tiempos ponían unas grandes vigas sosteniendo esa cosa, porque esa atravesaba toda la casa. Entonces lo de arriba es el dintel. El umbral es esa claridad que se mira ahí abajo. Mira, la salida, allí. Eso es el umbral. Y la Biblia dice que cuando ponían la sangre arriba en el dintel o en el jerez de ahí, ya estoy hablando inglés yo y ni sé español. Se me va a olvidar el español. Ni sé inglés ni me va a olvidar el español. Pero bueno, el jerez dice ahí, en inglés. Entonces ahí en el dintel ponían la sangre y la sangre goteaba para abajo. Y la Biblia dice, usted lo sabe, no lo vamos a llevar ahí. La Biblia dice que donde estaba esa sangre goteando allí, dice, yo apartaré al ángel de la muerte y se irá de pasada. O sea que toda la gente que estaba adentro no tenía problema con que la muerte le fuera a hacer algo. Ahora todo el que andaba de vago en la calle, como los egipcios en ese entonces, los que no cumplieron el mandamiento de echar la sangre, entonces entraba la sombra negra por bajo y ese moría. Por bajo, claro, y los agarraba, pero aquí es donde va a decir que la sombra entraba por bajo. ¿Usted me está entendiendo entonces? Bueno, yo creo que todos. Todos, bendito Dios, bendito Dios. Bueno, vamos a ir al ahí al mismo 12, pero vamos a tirar al 15. 7 días. ¿Lo tiene, verdad? Amén. 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos dentro del Evangelio o dentro de la casa tenemos protección divina. Pero cuando nosotros tenemos problemas dentro de la casa, estamos se me fue la palabra,
estamos consintiendo el pecado en nuestras casas, el ángel de la muerte se mete por debajo, y por eso dice aquí, en el 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que haya levadura en vuestras casas. La levadura en aquel tiempo era lo que le echaban al pan, pues, que no tenía que ser leudado, pero ahora es el pecado. La levadura significa el pecado. Pero alguien podría decir, no, pero es que lo que pasa es que ahí está hablando del pueblo de Israel. Entonces brincámonos al 19 a ver qué dice aquí. En el 19 dice, por 7 días no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero, nosotros, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces, tenemos que tener nosotros ese cuidado, hermanos. Es que mire, el Evangelio es bonito saberlo, es bonito entenderlo, por eso solo lo logramos por el Espíritu Santo. Y de repente, bueno, pues el versículo lo dice que al que más se le ha dado, más se le será demandado, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu Santo lo cuida a uno de cuánta y tanta cosa, hermanos. Entonces, miren lo que dice Job, capítulo 11, versículo 13 al 20, acerca de esto también. Job 11, 13, 20. Job 11, 13 al 20. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, esto es Cristo. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos, oiga bien, los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar el último suspiro. Eso es lo que está diciendo Dios, bien clarito. Por eso lo vamos a entender. No consentir el pecado de ninguna manera. Ser cristianos los dos, hombre y mujer, matrimonio, hijos también, para que la palabra se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos. Hebreos 10, 26. ¿Lo tienen, verdad? ¿Lo tenemos? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Todo aquel que se aparta del Evangelio, o todo aquel que aparenta ser cristiano y no lo es, porque Jesucristo conoce los corazones, ¿verdad? Amén. Entonces, seguimos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? E hiciere afrenta es poner en vergüenza lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. El Espíritu de gracia es Jesucristo, porque estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, poner en vergüenza el Evangelio, ¿cuánto castigo pensáis que recibirá el tal? Por eso tenemos que tener cuidado del Evangelio. Nosotros andamos, hermano, caminando como si fuera en una, así, mire, así, sin ver para los lados. Pero esto no es nada difícil cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos felicidad. Cuando el día amanece, nosotros estamos contentos porque Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso lo que usted me hizo ayer o lo que yo le hice ayer, borrón y cuenta nueva al día siguiente. A seguir igual, porque eso es lo que Dios quiere. Que no haya raíces de amargura en nuestro corazón diciendo, es que la fulana me dijo esto y esto, es que el fulano me dijo aquí y allá. Y que no podemos nosotros perdonar porque es que a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron. A todos nos han hecho pedazos y nosotros también hemos hecho pedazos. Por eso dice Eclesiastés, que no pongas el oído, dice, a quien te va a hablar mal del que ha hablado mal de ti. Porque recuerda y conoce que tú también has hablado mal de otros. Entonces quiere decirme que vamos a la par. Por esa razón Dios escribe su palabra, bueno, por medio de profetas, pero es a base del Espíritu Santo, para que nosotros no tengamos ninguna queja contra Él. Nadie ha sufrido más lo que sufrió el Espíritu Santo por lo que sufrió Jesucristo por nosotros. Entonces los que conocieron, los que pisotearon, o los que pisotean la sangre del pacto o al Hijo de Dios, son los cristianos que hacen las cosas como a ellos les da la gana. Que dicen ellos, no, pero eso no es así. Que esto es para el pueblo de Israel. No, que Jesucristo es perdonador. Porque en sus iglesias solo les hablan del perdón de Dios. Porque a ellos les tienen prohibido, porque ellos están puestos, como quien dice, organizados en muchas sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas, ¿y cuántos? Que ellos, ahorita hace poco estaba hablando un testigo de Jehová diciéndome, nosotros, al local que nos guste, nosotros vamos y lo rentamos hoy para 1 año, 2 años, lo que queramos. Porque nosotros solo informamos para allá, me dijo, y allá nos mandan el dinero y ahí no somos nosotros como esos ladrones de los pastores, que nosotros, me dijo, pagamos el año completo para que ninguno de la congregación tenga que andarse afligiendo, tronándose los dedos o dándole de comer al pastor. Le dije yo, no hable lo que usted no sabe. No hable lo que usted no sabe. Porque la Biblia, le dije, condena a las personas que hablan de esa manera. Usted, le dije, ¿cuántas veces le ha dado de comer a un pastor? Ni una, porque no soy tonto. Oh, bueno. Pero sí le va a dar de comer a los gusanos cuando estén en el infierno. Y eso, le dije, es lo que tenemos que cuidarnos. Por eso Dios, le dije, se enfocó en las cosas materiales, que no le hiciéramos caso. Y hay un versículo ahí en la Biblia que dice que no juntéis tesoros donde el orín y la polilla corrompen, ¿verdad? Sino que tu tesoro, dice, esté en los cielos, porque donde está tu tesoro, allí también esté tu corazón. Entonces, hablamos allí un gran rato, discutimos, y total que a última hora me dijo, ya vengo, ya nunca llegó. Pero cuando se les confronta con la palabra de Dios, ahí es cuando Dios habla por uno. Pero uno, si está hablando por hablar, ahí no hay nada que el Espíritu Santo pueda hacer. Por eso la Biblia dice que Él pondrá palabras por nosotros de acuerdo a lo que tengamos que decir. Éxodo 24:8. Éxodo 24:8.
¿Lo tienen? Amén. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá. El pacto que le llaman la Pascua. Porque el poner la sangre y todas esas cosas que acabamos de leer fue en el momento de que les dijo ahí, si usted sigue leyendo ahí en el 12 para adelante, dice que ceñidos vuestros lomos y listos pues a hacer la conmemoración de la Pascua, y porque en cualquier momento nos vamos. Y cierto, se fueron. Entonces, está hablando de la Pascua. Pero ahora vamos a ir a un versículo. Vamos a ver dónde está. Mateo 26, 28. Mateo. Mateo 26, 28. Dice, ¿lo tiene, hermano? Amén. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso ya es para nosotros. Eso no es para ellos, para nosotros los gentiles. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos, no por todos, por muchos, para remisión de los pecados. Y os digo, ¿y por qué dirá él, dirá alguien, por qué dirá él que esto es para nosotros y no para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no está mezclado en esto, nosotros nada más. Aquí en el 29 lo aclara. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que está diciendo aquí, que lo va a beber con nosotros cuando estemos en la boda del Cordero. Porque Israel se va a llegar hasta después, cuando estén en la gran tribulación, cuando empiecen a perseguirnos a los 144,000, y entonces ellos van a llegar de último. Ellos no van a estar en la cena. Los de Israel, los 144,000, no van a estar en la cena. Los convidados para la cena son todos los personas de la Biblia que han muerto, profetas, apóstoles, todos esos. Por eso hay un versículo ahí en Mateo, creo que es, que habla cuando estén sentados a la mesa Abraham, Isaac, Jacob, menciona ahí. Entonces ellos ya están sentados esperando que nosotros lleguemos, que llegue la iglesia para deleitar esos manjares que Dios tiene para nosotros ahí, Jesucristo. Entonces, por eso aquí dice, cuando la beba con vosotros, con mi Padre en el reino de los cielos. Por eso dice allá en Juan 14, 1, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os hubiera dicho, he aquí, vendré otra vez. Y si viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Está hablando de nosotros. Mire, hermanos, el sacrificio que Dios ha hecho, lo hizo completo, y el galardón que Él nos otorga, lo va a otorgar, hermano, tan completo, que ahí no puedo decir yo que la fulana no debía irse para el cielo, o el fulano para qué se lo va a llevar el Señor. Ahí va a haber puesto para todos. Porque en el cielo, aquí cuántos países hay en toda la tierra, allá arriba es solo de Dios. Y es más grande todavía. Amén. Entonces tenemos nosotros donde divertirnos allá, gracias a Dios. Él nos va a dar una felicidad grande. Él nos va a dar todo el gozo que vamos a tener. Primera de Corintios 11, 23, 26.
Primera de Corintios 11, 23, 26. ¿Lo tiene? Amén. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que hacemos nosotros, los judíos no lo hacen, solo nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, el pacto que ha hecho Dios con nosotros, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y cuándo va a venir Él? En el rapto. Porque está la segunda venida, ¿verdad? Pero esa segunda venida va a ser para ir a reinar al milenio. Y entonces, por eso está hablando aquí, hasta cuando yo venga. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, yo en mi criterio, volver atrás, no pienso hacerlo, no creo, porque Dios al que ha tomado, hermanos, lo tiene bien agarrado. Hagamos lo que hagamos, Él nos trae de regreso. Con esto no estoy diciendo yo que tenemos libertad de hacer las cosas, porque Dios siempre nos va a traer. La salvación se pierde. Y por eso no juguemos con nuestra salvación, porque si la esposa no obedece, pues la Biblia dice en Ezequiel 18 que cada quien pagará por sus pecados. Ni el padre pagará por los pecados de su hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Así es de que si el hombre está desobediente y la mujer tanto exigirle, estemos en el culto, vayamos a la iglesia, apeguémonos a Dios. En aquel día no va a haber oportunidad de que podamos decirle al Señor nosotros: mi marido se quedó, mis hijos se quedaron. Pero es obligación de nosotros decir las cosas, porque allá en Ezequiel capítulo 33 versículo 6 dice que si el atalaya viere que viene el enemigo, dice, y entrare a la ciudad, el pecador, dice, morirá por su pecado, pero esa sangre será devengada al atalaya por no haberle avisado a la ciudad de que venía el enemigo para encima de ellos. Entonces nosotros tenemos que hablarle no solo a nuestra familia, sino también a nuestros hijos, a todo en general, porque lo que usted carga en su corazón es lo que va a dar. Por eso Proverbios 23:7 dice: tal como el hombre piensa, así es él. Dios me lo bendiga, hermanos. Fue un gusto para mí el haber compartido con ustedes esta palabra. Me encantó mucho cuando el Señor me habló, y espero que ustedes también me hayan entendido que estas cosas se hacen para que Dios se agrade de nosotros. Y cuando usted pone atención en su corazón y acepta lo que está pasando, no es por mi cuenta, es porque el Espíritu Santo está allí con usted, y eso también le agrada al Señor demasiado. Entonces, sigamos adelante, vivamos para Cristo. Amén. El tiempo con el pastor. Amén.